Buenos días. En esta ocasión el tema de hoy es HTML, PHP y variables en PHP. Un archivo PHP normalmente suele contener código HTML. Es por eso que anteriormente nosotros estuvimos conociendo, aprendiendo el lenguaje HTML para ahora que aprendamos PHP, sepamos utilizarlo. Y veamos que PHP se conoce como un lenguaje embebido en HTML, es decir, normalmente van de la mano. Pero para que quede el tema un poquito más claro, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a colocar nuestra estructura básica de HTML que ustedes ya conocen. ¿Recuerdan cuál es la estructura básica de HTML? Esta es la estructura de HTML, ¿sí? Recuerdan que aquí en el head poníamos el título. Bueno, hasta ahí, nuestra estructura básica de HTML. Vamos a agregar un encabezado con H1. Siempre recuerden las etiquetas apertura y cierre. Aprendiendo a trabajar variables en PHP. Bueno, ese es un encabezado. Y si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior conocimos cómo trabajar con código PHP. Necesitamos estos delimitadores para indicar dónde hay código PHP en nuestro archivo. Por ejemplo, este es código HTML. Pero si yo quiero incluir código PHP dentro de HTML, yo tengo que usar esos delimitadores. Entonces, quedaría de esta forma. Estoy incluyendo código PHP dentro de mi estructura de HTML. Por ejemplo, podemos también imprimir texto aquí. ¿Recuerdan con el echo? Es importante mencionar que al momento de guardar nuestro archivo, lo tenemos que guardar en formato PHP, porque estamos incluyendo código PHP dentro de él. Si se fijan, lo estoy guardando en la misma carpeta Aprendiendo PHP, donde tenemos nuestro archivo de Hola Mundo. Este se va a llamar variables. Le damos clic en guardar. Nuestro editor detecta automáticamente el código con el que estamos trabajando. Y, bueno, primero, recuerden, SAM debe de estar con los servicios funcionando. Y en nuestro navegador vamos a correr el otro archivo que se llama variables.php. Y aquí está. Si ustedes observan, esto es código HTML y esto es código PHP. Aquí está. Entonces, nuestro tema de hoy es que conozcan ustedes las variables en PHP. A diferencia de otros lenguajes, en PHP no es obligatorio indicar el tipo de dato al que pertenece una variable, sino que estos tipos de datos son establecidos directamente por el intérprete PHP. Entonces, nosotros no tenemos que indicar el tipo de datos, simplemente declaramos nuestras variables. Por ejemplo, vamos a crear variables de distintos tipos. Vamos a crear una variable que se llame nombre. Las variables, o cuando vayamos a declarar variables, tenemos que indicar el símbolo de pesos al inicio. Y al igual que en otros lenguajes, quedaría, por ejemplo, este es un string.
Este sería un entero. No tengo 35, solo le estoy poniendo. Este sería un flotante o double. Y vamos a crear una variable de tipo booleano que sea como verdadero o falso. Vamos a ponerle verdadero. Entonces, control S. Así es como se declaran las variables en PHP. El símbolo de pesos, el nombre de la variable y su contenido. Creo que esto no es extraño para ustedes, lo han trabajado con otros lenguajes, nada más hay que acostumbrarse a esta sintaxis de lo que es PHP. Supongamos que yo aquí estoy fuera del delimitador de PHP, entonces yo puedo volver a incluir código HTML. Aquí vamos a hacer una línea, una hr. Y para que ustedes vean el funcionamiento de las variables, vamos a volver a poner más código PHP aquí. Entonces, si yo quiero poner más código PHP, nuevamente tengo que indicar los delimitadores. ¿Sí? Entonces, suponiendo vamos a imprimir con eco. Dice, a la alumna, y en lugar de poner mi nombre voy a poner la variable que contiene el nombre. La alumna, variable nombre, tiene, y la variable edad, escribimos la palabra años, y su promedio es, y la variable que contiene el promedio. ¿Bien? A ver, entonces, vamos a probar, punto y coma, no se les olvide. Guardamos y vamos a actualizar el navegador. Listo. Dice, aquí está nuestro HR, que fue la línea que mandamos imprimir con código HTML. Y aquí está la alumna, viene y tiene 35 años, su promedio es 9.5. Si ustedes observan, estoy imprimiendo las variables. Si yo aquí cambiara por Perlita, suponiendo, control S, bueno, hay que decir que Perlita está más joven, que tenía 15. Control S, actualizamos, aquí está, miren, o sea, estamos trabajando con variables, cosa que no podemos hacer en HTML solo. Acá lo estamos haciendo ya con código PHP. Suponiendo que nosotros tenemos que evaluar si con ese promedio alcanza a pasar o no, nosotros tendremos que hacer un uso de un condicional. Al igual que en otros lenguajes, el condicional tiene la siguiente estructura de ser un if, evaluar, entre llaves decir qué se hace si esto se cumple y qué se hace si eso no se cumple. Entonces, suponiendo, si la variable promedio, bueno, es mayor que 8.5, suponiendo. Entonces, imprimimos el alumno o alumna aprobó la materia de aplicaciones web. Y si no, o sea que el promedio no sea mayor de 8.5, vamos a imprimir el alumno no aprobó la materia de aplicaciones web. Es un ejemplo, entonces guardamos. Corremos acá. En este caso, como tiene 9.5, nos dice que el alumno aprobó la materia de aplicaciones web. Bueno, aquí falta un salto de línea. Aquí después del promedio hay que hacer un BR. Bueno, hay que hacer 2. ¿Sí? Entonces aquí está. Alumna Perlita tiene 15, su promedio 9.5. Y vamos a comprobar que nuestro condicional está funcionando. Para ello vamos a suponer que Perlita, no sé, no estudió y sacó un 7.5. Entonces guardamos.
actualizamos X también. Con 7.5 no aprobó la materia de aplicaciones web. Bueno, esto sería como que una introducción a lo que son variables en PHP. En conclusión, podemos decir que podemos usar código HTML y código PHP en el mismo archivo, pero importante no olvidar nuestros delimitadores de PHP cuando vayamos a incluir variables o incluir condicionales, ciclos, toda la estructura de PHP, tenemos que indicar nuestros delimitadores. Y bueno, esto sería el archivo por hoy. Que estén muy bien.